Y bueno, yo creo que por primera vez en la radio vamos a estar hablando acerca de tu libro, un libro que es inspirador, un libro que trae también fe, pero a la vez un libro que tiene una temática para aquellas personas que lo están viviendo, una temática bastante dura, que es la pérdida de un hijo, un familiar tan querido como es aquella primera línea que nosotros tenemos como fundacional aquí en la tierra, que son nuestros hijos. Mi tesoro está en el cielo, tu libro. Contanos acerca de el propósito que viste para escribir este libro. Este libro fue escrito como un homenaje a nuestra hija Ana Sofía, que partió cuando 3 días antes de cumplir sus 14 añitos. Dios nos consoló con este libro, Él nos despertaba, lo íbamos escribiendo, siempre nos daba palabra, incluso palabras que nunca habíamos leído, llegaban a nuestro corazón, llegaban a nuestros sueños. Empezamos a escribirlo también desde una perspectiva psicológica, porque soy psicóloga, entonces sé lo que pueden expresarle a uno los dolientes frente a la ausencia de un ser amado, pero empecé a darme cuenta que muchas cosas, muchos consejos que yo daba, mucha orientación psicológica que yo daba, a mí no me estaba sirviendo. Me calmaba en algunos momentos, pero seguía. Y es cuando mi Señor empieza a darnos este libro, que es palabra de Dios, que son confrontaciones, reflexiones de cómo nos sentimos los dolientes y cómo nuestro Señor nos responde a través de la palabra, nos consuela, nos levanta, nos fortalece y sobre todo nos entiende. Entiende que esto es un proceso, entiende que tenemos una naturaleza humana, entiende que nosotros sobrellevamos este dolor, porque superar es dejar atrás y tal vez nunca vamos a dejar atrás a nuestros seres amados, pero sí lo sobrellevamos de la mano de Dios y lo vamos acompañando también a otros que están pasando por este mismo dolor. ¿Por qué le pusiste este nombre tan particular? Un nombre muy exclusivo, muy puntual. Mi tesoro está en el cielo. ¿En qué te basaste para elegir esta frase tan bíblica de paso? Sí, en Mateo que el Señor nos dice que no pongamos nada de nuestros tesoros aquí en la tierra porque eso aquí va a quedar. Todo lo que nosotros sembremos en la vida debe ser sembrado al reino de los cielos. Y mi Señor me decía eso, tú sembraste a tu hija acá en el reino de los cielos, le enseñaste la palabra, ella se gozaba conmigo, ustedes siempre han buscado de mí, entonces tu tesoro está aquí conmigo, tu tesoro está aquí en el cielo. Y yo, gracias Señor, porque de verdad que es todo el libro, lo puedo decir que sí, fue el autor, es el Espíritu Santo, como siempre. Y yo soy simplemente una escritora, alguien que lleva un mensaje, alguien que cuando me invitan a algunas iglesias a dar la palabra, les dice, les da su testimonio, pero sobre todo da la palabra de Dios, porque mis palabras se las lleva el viento, pero la palabra de Dios es la que permanece para siempre. ¿Qué le enseñas a las personas en este libro acerca de criar hijos, acerca de el estar con nuestros hijos? ¿Qué le dejas a las personas también como de parte tuya, como consejo también, por qué no, acerca de lo que es lo que son nuestros hijos y justamente este riesgo que muchas veces no medimos, no calculamos, pero que sabemos que es latente, de poder tener un hijo, una pérdida de un hijo? Mira que nunca lo pensamos. Nosotros tenemos un bebé y nunca imaginamos que ese hijo se vaya primero que nosotros. No estamos preparados para eso tampoco. Nadie nos prepara para ver partir un ser amado. Solamente Dios nos fortalece. ¿Qué les digo? Acompañen a sus hijos en todo momento, levántelos en fe, denles la palabra, hagan sus devocionales con ellos, hagan su altar familiar, acompáñenles así, ellos les digan, ay, me pasó esto yo en el colegio, que siempre estén ellos sintiendo el respaldo de ustedes y bueno, sean esa compañía, ese sacerdote de su vida, porque a veces solamente estamos llevándolos al culto el domingo, pero entre semana no los acompañamos muchas veces. Y qué bonito poder tener uno la satisfacción. En nuestro caso, nuestra hija partió al cielo, tener esa seguridad,
saber que ella también estaba en un colegio, gracias a Dios, que le enseñaban la palabra de Dios, que ella llegaba y ella era una roca en nuestra casa porque ella le daba los devocionales a la pequeña. Tenemos un hijo mayor y ella también lo llamaba porque ella no estaba viviendo con nosotros. Mira, no hagas esto, parecía una mamá, pero por la misma palabra de Dios que ella tenía, era un fuego en nuestra casa. Entonces ahí es cuando nosotros vemos que ella traía un propósito. Y lo que te contaba detrás de cámaras, mira, ella nos pidió tanto la hermanita pequeña, porque ella quería tener su hermanita y su hermanita, y mi hijo, pues el mayor ya se había ido de la casa. Entonces, lo normal del mundo es que le digan a uno, tenga otro hijo, no la vaya a dejar sola porque el otro ya está grande y Sofi se va a quedar sola. Y Sofi nos pedía a su hermanita porque ella oraba y decía, quiero una hermanita, Dios. Y fue una hermanita. Y nosotros dijimos, se van a acompañar toda la vida, ¿cierto? Llegó una compañía para ella. Pero Sofi parte y ahí es donde decimos, mire, ni siquiera nosotros planeamos nada. Dios nos trajo a nuestra pequeña, pero también llevó a la grande al reino de los cielos. Entonces nada está escrito en este mundo, nada nos garantiza, sino Dios, que nos vamos a volver a ver, pero Dios no nos garantiza que todo lo que digamos va a estar aquí en la tierra como lo querramos o como lo planeemos, porque debemos estar es en el propósito de Dios y no en nuestros propósitos. Tocaste una parte esencial, creo que es para aquellas personas que ven a la muerte como un lugar, a ver cómo decirlo, desconocido, indeterminado, como un lugar que no se sabe si está o no está, si existe o no existe. ¿Cuál es esa palabra, cuál es ese mensaje, cuál es ese contenido que a ti te ha dado el pasar por esta experiencia y a la vez compararlo o llevarlo a la fe en Jesucristo, que luego a ti te ha permitido entender ciertas situaciones, ciertas cosas de la fe que muchas veces no nos ponemos a analizarlas porque, como decíamos antes, son situaciones que nunca nos ponemos a pensar, sacar el cálculo de si esto va a ocurrir, no va a ocurrir, cuándo va a pasar o no va a pasar. ¿Qué te hizo descubrir de la fe esta situación con Sofía? Mira, lo primero fue que en las iglesias casi no se habla ese tema y en la vida real no se habla casi ese tema, ¿cierto? Estamos acostumbrados a que nos hablen de cosas para vivir y sobrevivir en este mundo terrenal, pero no nos hablan de lo que ha de venir. Entonces empieza esa confrontación, bueno, pero ¿dónde está? ¿Qué estará haciendo? ¿Qué pasa? Y nosotros empezamos a buscar respuestas en todo lado. Y nos pasa siendo cristianos, incluso buscábamos respuesta en otros lugares, en otros libros, en otras filosofías, pero no volvíamos a la palabra. El único que nos da la esperanza, el único que nos da la garantía es nuestro Señor Jesucristo. Él es la palabra, Él es el verbo. Entonces Él ya viene y nos trae así con lazos de amor, como dice la palabra de Dios, y empieza a enseñarnos. El morir es ganancia. Estar ausentes de cuerpo es estar presente al Señor. Si vivo, vivo para el Señor. Si muero para el Señor. Así sea que viva o que muera, soy de Él. El Salmo 48, que también dice que el Señor nos acompañará más allá de la muerte. Empieza uno a ver a Samuel cuando parte su hijo pequeño y él dice, yo iré a Él, pero Él ya no vendrá a mí. Y son tantas palabras que uno empieza, Juan 8:51, que dice que todo el que crea en nuestro Señor Jesús nunca, en otras versiones dice jamás verá la muerte. Entonces yo soy la resurrección y la vida, el que crea en mí aunque esté muerto vivirá. Y ese es nuestro alimento. Así que así nosotros nos sentimos mal todavía. Sofi partió hace 3 años y 4 meses, pero para nosotros es una eternidad. Y nos sentimos a veces mal, lloramos, otros días la recordamos con alegría, con gozo, pero seguimos siendo humanos. Entonces, en todo momento, lo primero que hacemos es la palabra. Definitivamente la palabra es la espada. La Biblia no se equivoca en nada. Y es viviendo en Cristo, en la palabra, que podemos sobrellevar. Y ese es el mensaje que le estamos dando a todas las personas. ¿Quieres tener paz? La misma palabra dice Juan 14:27, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como la da el mundo. Busquen la paz en Cristo. Él da una paz que nadie te la va a poder dar.
Y eso es lo que nosotros estamos llevando, ese mensaje de esperanza, de vida eterna. Ahora que terminamos esta semana en conmemoración de la memoria de nuestro Señor Jesús, poder entender que sí hay resurrección, que pasamos de vida física a vida eterna y entender que debemos vivir en la paz de nuestro Señor. En esta situación en la que recuerdas y tienes todo el trasfondo de la experiencia de haber vivido y compartido 14 añitos con Sophie y que hoy estás en esta nueva etapa de la vida, ustedes como pareja, como matrimonio y como familia están en esta nueva etapa de sus vidas, ¿cómo relacionan la experiencia de compartir esto que es el ministerio de consolación que estás teniendo hacia tantas personas que en diferentes situaciones pueden haber tenido una pérdida? Y en cuanto a lo que te tocó vivir y que hoy ya no está contigo, pero sabiendo que estarás o estaremos, nos encontraremos, nos conoceremos en el futuro cuando el Señor nos encuentre, nos recolecte a todos, nos lleve a todos a su presencia. ¿Cómo llevan ustedes este periodo de, digamos, de distancia que tenemos en lo espiritual con, sobre todo ustedes, con Sofía? ¿Cómo lo llevan? Por el hecho de que muchas veces me ha tocado escuchar o ver el sufrimiento de quienes también han hablado de tener un diálogo con esa persona que ya está en la presencia del Señor. Y justamente digo, ¿es conveniente, es lógico, es teológicamente correcto? Podríamos también buscarlo definir, buscar tener esta manera de hacer un diálogo con esa persona. Mira, uno en todo caso siente muchas veces ella hubiera dicho eso, ella tendría tantos años, tenemos recuerdos de ella, físicos, ropa de ella, nosotros no regalamos nada porque nuestra niña pequeña nos dijo yo quiero todo lo de Sophie y imagínate, incluso hay ropa y hay juguetes que Sophie decía, estos son para María Paula, yo no los voy a botar. Y entonces es sentirla, o sea, uno la tiene. Obvio, nosotros no le oramos a ella, nosotros sabemos que nosotros solamente le debemos orar a nuestro Dios, no la idolatramos, pero sí ella dejó huellas imborrables. Yo le decía la semana pasada a una persona en un podcast, definitivamente no es adorar, es guardar la memoria, es recordar. Mira que en el libro incluso dice, ojalá no nos dé un Alzheimer porque no queremos dejar de recordarte. Y imagínate que es bonito que otras personas que están pasando por esto mismo se identifiquen con uno, porque también llegan temores. A veces uno siente, ay, la voy a olvidar, como que hoy no me acordé de ella, y no porque tenga que recordarla todos los días, sino porque hasta nos hace falta hablar de ella, hacer memoria de muchas cosas que ella decía, muchos chistes. Entonces es poder decirle a otros dolientes, nos pasa lo mismo, identifiquémonos en el dolor. Lo que es el ministerio, ¿no? Segunda de Corintios 1, 3 al 4, que nosotros pasamos por estos dolores, Dios nos consuela para que consolemos a otros como Dios nos consuela. Entonces, ahora nosotros podamos decirles, tranquilos, no pasa nada, no nos sintamos religiosos, esto sí se puede, esto no se puede, no, con Cristo, Él conoce tu corazón. Él te abraza cuando lloras. Él te trae a tu mente palabra para darte fuerzas. Entiende que tú eres débil y que solamente eres fuerte cuando estás en Él. Entonces es todo ese abrazo que el Señor nos da, porque tristemente nosotros mismos, los seres humanos, somos los que decimos, eso es pecado hablar, pero pues estamos escuchando música de gente que ya ha muerto incluso hace 50 años, estamos escuchando prédicas de pastores que ya partieron hace 50 años, 20 años, muchos pelean por sus equipos de fútbol, por la camiseta, entonces qué malo está que uno recuerde su ser amado. Ahora, la palabra dice que Dios es el Dios de vivos, no de muertos, y para Dios todos viven. Y ahí es donde uno dice, para Dios siguen vivos, para nosotros también. Es poder traer la palabra de Dios aquí a mi vida, poder entender que esta ciudadanía que nosotros tenemos no es de acá, es del reino de los cielos.
Y bueno, Colosenses 3:3 también dice que hemos muerto con Cristo, pero ahora estamos en Él, crucificados con Él, y ya no miramos acá, sino miramos el reino de los cielos y lo que ha de venir. Es la palabra, o sea, si no tenemos palabra no hay consuelo, pero la palabra es la que nos anima, nos levanta. Ahorita lo que hablamos esta semana de nuestro Señor, gracias a Dios que a nivel mundial se hace esta conmemoración, son palabras de consuelo. Así debemos vivir, como si todo el año fuera Semana Santa, buscándolo, anhelándolo, y Él está ahí para amarnos, para fortalecernos, para levantarnos, restaurarnos. Mira que incluso a veces hay personas que piensan que porque su bebé no ha nacido, les dicen, no, tranquila, pues puede quedar embarazada más veces. O si el adulto era un adulto mayor, no, pues ella se tenía que morir. A mí me dijeron, ¿cuántos hijos tienes? Yo 3 con mi Sofi. Ah, bueno, al menos le quedaron 2. La gente piensa de una manera muy racional y nosotros queremos ver las cosas de una manera espiritual, porque todos tenemos los duelos de manera diferente, los vivimos de manera diferente. ¿Por qué? Porque tenemos mecanismos, tenemos herramientas diferentes de afrontar. Entonces es poder acompañar a todos los dolientes y decirles, nosotros también sabemos qué es lo que está pasando, qué te está doliendo y esto es normal, no pasa nada, porque nuestro Señor nos tiene para reunirnos nuevamente y vemos los tiempos están difíciles, pero pues el tiempo es el de Dios. Estaba pensando recién lo que me decías sobre tu profesión y digo, bueno, qué lindo uno poder tener tantas herramientas de lo que es la psicología y la capacidad de analizar y de estructurar y de dar soluciones, quizás a los demás, y uno mismo después dice, lo voy a aplicar si algún día tengo que aplicar alguna cuestión hacia mí, pero encontraste que no era suficiente, pero digo, ¿qué es lo que no tenías también dentro de tu vida espiritual como creyente que empezaste a encontrar a partir de ese momento, del momento en que dijiste, tampoco me alcanza la psicología, tengo que buscar cómo esto lo puedo llevar hacia afuera? ¿Qué es lo que te faltaba y qué empezaste a tener entonces a partir de ese momento? Definitivamente la palabra de Dios. Nosotros llevábamos 21 años conociendo el Evangelio, pero no nos involucramos, no damos fruto. Dios quiere que demos fruto, que nos involucremos, que hablemos, que prediquemos, que lo expresemos, porque muchas veces vamos a la iglesia, muy bonita la prédica y llegamos y seguimos siendo los mismos, no hemos sido transformados. Entonces, Dios no quiere que lo mostremos y que a todo el mundo le digamos, venga a mi iglesia. Dios quiere que lo expresemos. Nuestro Señor quiere que seamos a su imagen, que anhelemos ese crecimiento. Y definitivamente es el sentir al Señor, el sentir su presencia realmente, el entender que si Él está con nosotros, estamos bien, lo tenemos todo, hay esperanza, hay eternidad. Este mundo no nos da lo que Dios nos da, lo que únicamente Dios nos da, porque lo que Él nos da, nadie nos lo puede ofrecer. Tal vez son cosas momentáneas, son momentos de alegría momentáneos, pero vuelve uno a lo mismo. Pero cuando uno vuelve al dolor, viene nuestro Señor y empieza uno a ver la Biblia y dice, no, es que hay esperanza, esto es el inicio, esto es un momento y lo eterno sí es lo real. Y bueno, poder entender que tenemos que definitivamente involucrarnos más en las cosas de Dios, estar fuertes en el Señor, porque cuando estamos fuertes en el Señor, de verdad somos libres, conocemos la verdad nos hace libre. Y esa es la libertad que nosotros necesitamos. Entender que no es la religión, no es la religiosidad. El Señor nos dijo, síganme a mí. Él no dijo, siga tal iglesia, tal denominación. Él dijo, síganme a mí. Tome su cruz y sígame. Y es a Él. Tomamos nuestra cruz y lo seguimos.
Estamos haciendo un repaso prácticamente de todo lo que un creyente tiene que saber para poder hablarle a otros acerca de la fe. Y creo que con Sandra estamos dando este repaso, ella lo está dando. Yo simplemente escucho y aprendo, recuerdo todas estas cosas, viendo para plasmarlo, por ejemplo, en la columna Veraz. Ya Sandra ya tiene su columna allí en la revista La Columna Veraz de Julio Almedo ahí en Venezuela, a quien mandamos un saludo muy grande, un saludo enorme a toda la familia de La Columna Veraz. Me quedó como para hacerte esta última pregunta que quizás ayude y nos permita entender cuál es el alcance que tiene el poder hablar de sí mismo hacia los demás desde el testimonio cristiano. Y he visto, como te decía, tienes muchos videos subidos en tu canal de YouTube acerca de tus participaciones en distintas iglesias, pero ¿te has encontrado en estas iglesias o en estos lugares o en las radios en donde has podido hablar con personas que no son cristianos o no son partícipes de de la fe cristiana, pero que han ido a escucharte porque han sabido que ibas a hablar de ese tema y necesitaban una palabra también acerca de eso? Sí, así es, porque los invitan, entonces viene una persona que es psicóloga y le doy gloria al Señor porque Él me permitió estudiar esta carrera porque abre muchas puertas. Entonces, lo que tú dices es conocerlo. Y este es un momento en que muchas personas lo conocen a través de ese consuelo, a través de ese abrazo, a través de su palabra. Mira, el libro como tal, aquí se los muestro. El libro como tal tiene es reflexiones psicológicas, que todo el mundo pasa por eso cuando parte un ser amado, pero con la respuesta del Señor. Así que yo como psicóloga sé que te da la negación, ira, negociación, depresión y por último la aceptación. Pero como psicóloga cristiana sé que a pesar de que tengas esa aceptación, también viene un duelo y es el duelo por la ausencia, porque te hace falta, porque quisieras tener a esa persona en ese diciembre, quisieras tenerla el día del cumpleaños, etcétera, en estos momentos en que me gradué, bueno, tantas cosas, o en una noche que quiero abrazarla, quiero contarle cómo me fue, reírnos, ¿sí ves? Todo eso es la naturaleza humana, que tú puedas decir, oiga, como ser humano es normal que me pase esto. Y me pueden decir los psicólogos que haga esto, me ha funcionado, pero ahora con Dios es más permanente. Y eso es lo que han encontrado las personas que van o que escuchan la palabra en nuestras redes sociales, que Dios está ahí 24 horas, 7 días a la semana. Tal vez de pronto el que nos escucha aquí físicamente solamente es una horita, 2 horas, un ratico y llego a mi casa a estar triste, pero el Señor en todo momento está levantándote. Enamórate del Señor, busca de Dios. Dios no es religión, Dios es esa relación diaria y personal. Él no nos encasilla, sino Él quiere que seamos libres para que ese amor que nos da se lo podamos transmitir a otros. Esa palabra que Él nos da se la podamos transmitir a otros. Ese es el mensaje, que de pronto no eres, mejor dicho, erudito de la Biblia, pero si lo tienes a Él, si tienes su amor, si tienes su presencia, ya estás viviendo en Él y así puedes sobrellevar cualquier situación de su mano. Mira, Sandra, si me podés poner de nuevo el libro en pantalla, así vamos viendo la tapa del libro. Eso. ¿Cuál fue a lo mejor? Se me fue un poquito larga la entrevista, Sandra, pero te digo, me apasiona el tema, no es que yo sea ni lo haya buscado el tema, pero me gusta cómo lo encaras el tema al libro, cómo encaras la situación esta de familiar. Y seguramente el libro tiene sus capítulos, pero en uno de los capítulos o en algún punto dijiste, no puedo seguir, no sé cómo seguir esta parte. ¿Te encontraste con esa situación donde se te hizo un blanco y dijiste, ¿cómo hago para seguir con esto? Es que el libro nos ministró tanto y hubo días en que yo no escribía, porque definitivamente no podía. Cada vez que escribía, mi esposo me decía, oye, escribiste algo y el Señor te habló,
porque él salía de trabajar y también quería eso, ese alimento, esa palabra. Y yo le decía, sí, hoy el Señor me dijo esto y porque sentí esto, porque yo te vi pasar por esto, porque nuestro hijo mayor también vivió esto, porque la niña pequeña me dice esto. Entonces, cada uno le pasaba algo diferente y ahí en eso que nos pasaba era donde escribíamos. Había días en que no escribíamos nada porque definitivamente eran días de mucho llanto, de no querer pararnos, de que no nos cogía el sueño, porque no es solamente que uno no quiera, incluso muchas veces uno decía, yo para qué sigo viviendo, y la gente, bueno, la respuesta, pero tiene otros hijos para vivir. Sí sabemos, pero eso es lo natural del ser humano. Entonces es poder dejar plasmado que nosotros también sentimos eso de no haber querido vivir más, parar nuestra vida, bueno, tantas cosas que uno a veces le pasan por la cabeza, pero si no fuera por Dios, no sabemos qué hubiese pasado con nosotros. Muchos hogares se destruyen, muchas parejas se separan, hay divorcios. Muchos hijos viven aislados porque ya los padres se sumergen en el dolor y ya los otros hijos como que no están. Entonces es entender que todo esto es un proceso y que mira, nosotros llevamos 3 años y todavía seguimos en el proceso y que el Señor no nos dice, como nosotros los psicólogos que decimos en el DSM-5R, no, ya hay un duelo muy prolongado, tienes que mirar qué vas a hacer. No, el Señor nos dice, tienes que llorar, llora. ¿Quieres recordar llorando? Recuerda llorando. ¿Quieres estar alegre? Alégrate, gózate en mí. Entonces no hay nada escrito frente al duelo. Y es lo que nosotros queremos que entiendan, que sean libres, que se puedan expresar y que no pasa nada si llevan un tiempo. Eso sí, pues la idea es, y el Señor nos lleva a que no vamos a vivir siempre en la tristeza. Él transforma nuestra tristeza en gozo y ahora el gozo es diferente. Ahora pensamos diferente. Nuestra vida cambió 180 grados definitivamente, pero para la gloria de Dios podemos decir que cambió porque mi hija tenía un propósito de vida, tiene un propósito por haber partido y por esa ausencia de mi Sofía aquí en este mundo terrenal es que nace este ministerio y es que hemos podido visitar muchos países, gracias a Dios, iglesias, familias, llamadas, mensajes por Facebook, por Instagram, por YouTube, nos escriben y nos dan hasta el número telefónico y aprovecha uno y llama y llora con las personas del otro lado de la línea, sin importar el país donde esté. Ahí estamos nosotros y estamos disponibles. Si pueden, nos escriben en las redes sociales y nosotros les devolvemos el mensaje y los escuchamos, porque de eso se trata el ministerio. Hay fiesta en el reino de los cielos cuando solamente uno es alcanzado. Está toda la información en la descripción del video que tiene ustedes. No más que apretar suscribirse, ya que baja con el mouse, el puntero, se suscribe a nuestro canal, pero hace más, ver más y va a encontrar toda la descripción del libro y a la vez donde encontrar este libro y encontrarse con Sandra Vargas en su canal de Instagram, de YouTube y en las distintas redes sociales. Pero Sandra, justamente este ministerio tiene un nombre muy especial, Mi Tesoro está en el cielo. De esta manera nos encontramos en internet entonces con ustedes. En todas las redes sociales, @mi tesoro está en el cielo, así pegadito, estamos ahí para servir con todo el amor de Dios. Entonces, con este libro, con este maravilloso y precioso contenido que tiene para compartir, Sandra, yo le invito a que se encuentre, le envíe mensajes, le llame por teléfono. No la va a molestar, le envía un WhatsApp nomás informándole de que quiere hablar, de que quiere conectarse y ella va a estar atendiendo y con mucho gusto asistiéndole en la situación que tenga que pasar. Por eso puede también llevar este libro, adquirirlo, encontrarlo en las redes. Está en formato digital, veo que está en papel, pero no sé si también en formato digital. Sí, googlean Amazon, Mi Tesoro está en el cielo y ahí les sale, Mi Tesoro está en el cielo también está en inglés, My Treasure is in Heaven. Gracias a Dios se pudo traducir. Entonces, el Señor nos tiene grandes cosas, todo es a su tiempo, en su momento, porque estamos con el corazón dispuesto y sabemos que el Señor va abriendo caminos de verdad que nunca nos imaginamos, pero es para servirle a Dios y a las personas que estén pasando por este dolor que es indescriptible,
pero poder sobrellevar esta situación de la mano de Dios con la palabra y la presencia del Señor. Así que los invitamos entonces en el nombre de Jesús a que usted se encuentre y pueda participar también de este ministerio Mis Tesoros Están en el Cielo. Gracias, Sandra. Dios te siga bendiciendo, prosperando, guiando en todo. Esperemos que puedas estar en español, en portugués, en inglés, en alemán, en italiano, en todos los idiomas posibles para que este testimonio pueda llegar a otras familias, en otros lugares, en otros continentes, en otras latitudes. Dios te siga bendiciendo mucho a ti y a toda tu familia, Sandra. Amén, un abrazo gigante, Claudio, y gracias por abrirnos las puertas de libertad. Ahí estamos para servir. Gracias, gracias a ti, Sandra Vargas, aquí con nosotros en FM Libertad. Nosotros nos vamos despidiendo. Chau, Sandra, que Dios te siga bendiciendo. Chau, chau. Y nosotros les invitamos a buscar este libro, a encontrarlo. Bueno, ya tienen aquí la descripción, le hizo clic ya se puede entonces encontrar con ella en el canal, en su canal de YouTube. Tiene muchísimos videos de testimonio, de prédicas, de palabras, para compartir y de entrevistas. Y creo que también, ¿por qué no? Esta entrevista podrá estar también en su canal e invitarlos a todos ustedes a encontrarse con ella. Nosotros nos despedimos por un rato nomás y nos encontramos en FM Libertad dentro de un ratito nomás. Chau, chau. Hasta luego. Bendiciones a todos. Soy Claudio Gaviglio desde la radio que lleva algo distinto al aire del lugar en donde vos estás.